Se ha colgado, no graba. Ujú. Bueno, muchachos. Primer gobierno, la dictadura de Fujimori, la dictadura fujimorista, el decenio autocrático, dictadura cívico-militar o simplemente el gobierno de Alberto Fujimori. De varios nombres lo puedes conocer a este gobierno, ¿no? Que fue o duró entre los años 1990 al año 2000, ¿no? Y que ejemplificó un conjunto de cambios, ¿no? Para el Perú, para su pueblo, ¿no? Y los acontecimientos futuros que van a venirse después. Este es uno de los gobiernos más controversiales, se puede decir de alguna manera, ya que Fujimori, ustedes saben muy bien, es querido por una gran parte de la población, odiado por otra mucha más grande parte de la población. En fin, tiene sus defensores y tiene sus opositores, ¿no? Muchos dicen que es una dictadura, otros un gobierno legítimo. Lo que bien es cierto es una dictadura, ¿no? Ya saben ustedes, en clases anteriores veíamos que un gobierno dictatorial es cuando un dictador se le considera así, o gobierno dictatorial, cuando toma en su control o controla todos los poderes del Estado, ¿no? Y Fujimori asumió poderes dictatoriales al cerrar el Congreso. Ahí ya es un dictador, ¿no? Al menos en el año 90 llegó de manera democrática, ¿no? A través de elecciones. Justamente vamos a ver ello, ¿no? 1990. Alberto Kenya Fujimori Fujimori, nombre completo. Político desconocido. Nadie lo conoce. Él es ingeniero agrónomo, ¿no? Había sido rector en la Universidad Nacional Agraria, allá en Agraria de la Molina. Había presidido la Asamblea Nacional de Rectores. Había conducido un programa de televisión del Estado, ¿no? Donde hacía entrevistas. Y bueno, esa era su trayectoria de Fujimori, ¿no? Profesor, rector de la Universidad Agraria, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Tenía su programa, programa de tinte político principalmente, ¿no? Pero fuera de eso, Fujimori no era conocido, desconocido total. Y cuando llega a presentarse, pues, a las elecciones en el año 1990, bueno, se veía en él la imagen de un hombre nuevo, una cara nueva. Mejor aún, bueno, como el día de hoy, ¿no? El día de hoy la persona, la gente, el pueblo está cansado de las mismas caras, está cansado de los mismos políticos de siempre, buscan caras nuevas. No estamos cansados ya de bueno, el día de hoy ya los Fujimori siempre gobiernan. En su temporada los Alan García, el APRA siempre gobiernan. Los mismos candidatos casi siempre en estas elecciones que han pasado, en las anteriores, seguramente en las que van a venir. Pero en el 90, Fujimori era una cara nueva. Era una cara nueva. No estaba afiliado a partidos políticos de gran renombre o conocidos como el APRA, PPC, entre otros. No, un segundo, por favor. Un segundo, vamos a ver si ingresan o no ingresan. Ahí está, sí. Ya está. Bien, entonces, esa imagen, pues junto con la campaña, su campaña que hizo Fujimori en los años 90, que era muy modesta, dicho sea de paso, y su partido, ¿no? Su agrupación, Cambio 90, y su lema de campaña, honradez
tecnología y trabajo. Honradez, tecnología y trabajo. Entonces, con eso Fujimori se presentó en las elecciones de 1990. Y algo que también favoreció a Fujimori es lo que te acabo de decir, ¿no? Siempre las mismas caras, siempre los mismos partidos políticos. Y el Perú en aquel entonces recuerda que está en problemas. Mira, en 1985 a 1990, el APRA con Alan García tuvo el poder en sus manos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Una gran crisis económica, la peor hiperinflación en toda la historia del Perú. Perú estaba un caos, había mucho malestar. Y los partidos tradicionales no han podido resolver los problemas del país. Siempre como el día de hoy, busquemos a alguien fresco, joven, nuevo, para poder justamente representar, ¿no?, a la mayoría de la población, ¿no? Y esas cualidades serían aprovechadas por Fujimori. Entre sus principales opositores o candidatos, o el principal candidato opositor, era Mario Vargas Llosa. Usted debe recordar a Mario Vargas Llosa. Nosotros lo hemos visto en la clase anterior en el gobierno de Alan García. ¿Recuerda usted cuando Alan García, él quiso estatizar la banca, es decir, que el Estado se adueñe de los bancos? Quiso estatizar a Alan García la banca privada. No lo logró, ¿no? Pero ahí apareció Mario Vargas Llosa, dio un mitin en la Plaza San Martín, se manifestó, se opuso a la estatización de la banca, y a raíz de eso Mario Vargas Llosa formó su agrupación, el Movimiento Libertad. En esta ocasión, Mario Vargas Llosa se alió con otros partidos políticos, con los partidos políticos tradicionales, partidos políticos de antaño. El Movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa, Acción Popular, partido conocido de la época, y el PPC, Partido Popular Cristiano. Estos tres partidos, estas tres organizaciones se aliaron, formaron una alianza, y así se estableció el FREDEMO, Frente Democrático, simplemente conocido como FREDEMO, liderado por Mario Vargas Llosa. Por otro lado, Alberto Fujimori, su organización Cambio 90. Ambos, bueno, llegaron a segunda vuelta, ¿no? ¿Y qué proponen cada uno de ellos? En primera vuelta, pues, recuerda que la Constitución dice, del 79 que imperaba en aquel entonces, dice que la mayoría electoral debe darse pasando la valla electoral del 50%, ¿no? Más de la mitad de votantes, más del 50%. Y en primera vuelta ninguno de ellos había llegado al 50%. Entonces, solamente los dos primeros puestos se van a segunda vuelta, ¿no? En primera vuelta, Vargas Llosa quedó en primer lugar con un poquito más de 30%. Y Fujimori atrás nada más de él. Entonces, en segunda vuelta, pues los dos pasaron, ¿no? ¿Y qué proponían cada uno de ellos? Mario Vargas Llosa y su agrupación, el FREDEMO, es la alianza de los tres partidos que te comenté: Movimiento Libertad, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Mario Vargas Llosa, como ves ahí, él propone reducir la burocracia estatal, es decir, que haya menos funcionarios trabajando en el Estado, que se reduzcan los controles del Estado, que el Estado deje de operar, controlar el sector de la economía, los mercados, que todo baje o funcione en función a la oferta y la demanda, en función a al sector privado, ¿no? Y lo que propone también Mario Vargas Llosa es privatizar las empresas públicas, es decir, vender las empresas del Estado, ¿no? Las empresas estatales, ¿no? Las empresas de agua, empresas de luz, empresas de transporte aéreo, empresas de ferrocarriles, las empresas pesqueras, empresas industriales, empresas mineras, todas esas empresas y más eran del Estado, aprovechadas por el Estado peruano. Y claro está que
a los dueños, operarios, funcionarios de esas empresas, el Estado les pagaba el sueldo, ¿no? ¿Cuántas empresas tenía el Perú en aquel entonces? Entonces, lo que quería hacer con esto Mario Vargas Llosa era reducir la burocracia, es decir, menos funcionarios, menos gente que trabaje para el Estado. Se ahorra, ¿no? Con esos muchos sueldos. Número dos, que el Estado deje de controlar todos estos sectores, sector energía, pesca, minas, agricultura, todo, ¿no? Que todo funcione solo bajo las leyes internacionales, comercio, el negocio, oferta, demanda, todo ello. A eso se le conoce como economía neoliberal. Todas estas acciones que he mencionado corresponden a un tipo de economía conocido como neoliberal. Neoliberal, pensamiento conservador. El neoliberalismo proponía Mario Vargas Llosa. Eso es lo que dijo, y dijo, pues, ¿no? Peruanos, el Perú va a cambiar drásticamente, pero va a cambiar para bien. Es cierto, vamos a pasarlas mal. Estamos saliendo de la peor hiperinflación, vamos a aplicar nuevas leyes, medidas, paquetes económicos, lo que te acabo de mencionar. Consecuencia de ello, nos va a impactar eso, pero vamos a salir de esa crisis, pero va a haber un cambio brusco. En ese cambio siempre hay crisis. ¿No? Vamos a levantarnos de a pocos. No es que con este cambio al toque tú vas a tener dinero, ¿no? Vas a pasar por una época de sequía, de crisis, de escasez. Después de eso viene la recuperación. Así se sinceró Mario Vargas Llosa. Por el otro lado, un ratito, uno más. Por el otro lado, Alberto Fujimori, ¿qué proponía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alberto Fujimori también él dijo que planteó una economía gradual. Es decir, van a haber cambios. El Perú necesita cambios, pero los cambios no lo van a sentir. Estamos en crisis, sí. Todo va a cambiar, sí, pero esos cambios van a ser gradualmente, poco a poco. No lo van a sentir, no van a pasar así como el otro candidato dice que va a haber un shock, una crisis enorme, ¿no? Y va a haber falta de alimentos, desempleo y todo ello. No, no, no. Va a haber cambios, sí, pero ni lo van a sentir ustedes. De esa manera buscaba no afectar a la mayoría de la población. Y bueno, todos entendieron pues que Fujimori era la elección ideal. En segunda vuelta electoral, entonces Fujimori se alió con el APRA y con la izquierda. Y así Fujimori ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Y tenemos entonces el primer gobierno de Alberto Fujimori. Y mira, lo que había prometido Fujimori no lo cumplió, ¿no? Para empezar nada más su gobierno, Fujimori prometió cambios, pero esos cambios graduales. Por el otro lado, una política económica gradual. Por el otro lado, Vargas Llosa había prometido una economía liberal. Cambio trascendental, vender todo, todas las empresas. Eso iba a traer shock, crisis, ¿no? Y más adelante todavía cambiar todo. Prácticamente Fujimori hizo lo que Vargas Llosa estaba prometiendo. Pareciera que los empresarios le pusieron ahí la cartilla de lo que debía hacer Fujimori. Y bueno, no cumplió con sus promesas y lo que hizo Fujimori es aplicar las ideas neoliberales. Todo lo que había dicho Mario Vargas Llosa lo hizo Fujimori, ¿no? Y así se aplicó pues el llamado shock económico. Recuerda que el Perú en ese entonces estaba en problemas. Había hiperinflación. La moneda estaba devaluada. No habíamos pagado la deuda externa, estábamos impagos en la deuda. Recuerda que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos habían declarado como país no inelegible, por lo que ninguna institución nos ofrecía préstamos, ¿no? Moneda devaluada, nuestras reservas se habían agotado, salarios ineficientes, en fin. Entonces, para solucionar todos estos problemas, se va a aplicar un shock. Profesor, ¿qué es eso? Medidas trascendentales.
Es decir, un conjunto de medidas, normas, leyes que le va a chocar a la población. ¿Qué medidas? A eso se le conoce como shock, shock económico. ¿Y qué medidas son esas? Eliminó los impuestos a los productos nacionales, eliminó los cambios diferenciados del dólar, bajaron los aranceles. Con ello se permite, pues, con ello se permite que los productos extranjeros vengan acá, ¿no? La importación, que vengan y vendan sus productos. ¿No? Tú sabes que para traer productos de un país a otro, mover productos de un país a otro, se pagan aranceles, que son impuestos, ¿no? Entonces el Perú bajó sus aranceles para que los productos vengan, ¿no? Y los productores, los vendedores, comerciantes, paguen poquitos impuestos y se vengan aquí al Perú. Vengan acá, pues, a ofrecer sus productos al Perú. También se privatizaron las empresas. Lo mismo que dijo Mario Vargas Llosa, privatización de empresas. Lo mismo hizo Fujimori. Con esto, ahora las empresas son y le pertenecen, las empresas que antes eran del Estado, le pertenece al sector privado, ¿no? Es decir, ya no son empresas del Estado. Profesor, y eso es que con eso los trabajadores, aquellos que trabajaban para las empresas del Estado, ahora como estas empresas han sido prácticamente rematadas, los trabajadores ya no tenían su trabajo, ¿no? Las empresas privadas adquirieron estos, por ejemplo, ¿no? Sin ir más allá, las empresas de telefonía que antes le pertenecían al Perú, fueron compradas por una empresa española conocida con el nombre de Telefónica, por 6 millones de dólares nada más. Eso es algo irrisible, eso es una suma sumamente inferior a lo que vale y al negociazo que ha formado, pues, esta empresa aquí en el Perú a lo largo de todos los años. Y todos los que trabajaban para estas empresas fueron despedidos. Hubo un gran despido masivo de trabajadores, ¿no? Personas que hasta el día de hoy siguen esperando sus pagos porque se les prometió, ¿no? Como se les despidió, como dice la ley, debía cumplirse, ¿no? Con pagarle su contribución, su cese de labores. Muchas hasta el día de hoy todavía siguen esperando estos pagos. Su tiempo de trabajo, ¿no? Ahí están los fonavistas, personas de 60, 70, 80 años que todavía siguen esperando su devolución de dinero. Los salarios congelados. Bueno, entonces estas medidas van a buscar sacar al Perú de la crisis económica en la que se encontraba. Se creó una nueva moneda, por ejemplo, el nuevo sol. El nuevo sol. Antes era el INTI, ahora es el nuevo sol. Moneda que tenemos el día de hoy, solamente ha cambiado de la denominación. Ya no es nuevo sol, simplemente el sol. ¿Cuánto era el valor? Antes, 1 millón de INTIs. Ahora vale un sol. Esa era la regulación, ¿no? Se eliminaron el control de precios. Todo este conjunto de medidas que te he contado se le conoce como el shock económico, o como fue un shock establecido en el gobierno de Fujimori y que lo anunció su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, a través de un anuncio a la nación. Y se hacía célebre esa frase, ¿no? Que Dios nos ayude, porque sabía todo lo que se venía. A ese conjunto de medidas se le conoce popularmente con el nombre de el Fujishock, ¿no? Fujishock. Así se le conoce de manera popular. ¿No? Profesor, ¿y todas estas medidas que ha contado funcionaron? Sí, sí funcionaron. La hiperinflación bajó. La hiperinflación bajó. Bajó, hiperinflación que estaba sobre los 300, 400%, bajó, estábamos a una inflación al 15%. Económicamente nos estabilizamos, ¿no? Y
otra vez el Fondo Monetario Internacional nos volvió a declarar como país elegible. Es decir, ahora sí, otra vez le pueden seguir prestando dinero al Perú. ¿No? Claro, con todo lo que Fujimori hizo, vendió las empresas, despidió trabajadores, permitió que las empresas vengan acá más al Perú a trabajar y bueno, aprovechar los recursos que son del Perú. ¿No? Bueno, de alguna manera entonces se estabilizó con estas medidas la economía del país. Y bueno, después de ello, un nuevo ministro de Economía en el año 1991, Carlos Boloña, propone la política neoliberal. Con ello, el Estado tenía menos control del Estado, ¿no? Se reduce la intervención del control del Estado. Se creó la SUNAT, que ves ahí, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Para poder captar todos los impuestos de la población. Se instaló el programa de pensiones de AFP, la aseguradora Fondo de Pensiones, ¿no? Y junto a ello todas las empresas privatizadas, ¿no? La compañía peruana de teléfonos, te comentaba hace un ratito, a Telefónica, las empresas de luz, al menos aquí en Lima, Electrolima era, que pertenecían al Estado, era una empresa estatal. A ver, un ratito si por acá tengo las empresas, creo que no. Las empresas del Estado ahora estarían en manos o serían conocidas como Edelnor y Luz del Sur. La refinería La Pampilla ahora sería Rexol. Todas estas empresas entonces son vendidas al empresariado peruano. Bueno, se controla la inflación, la inversión extranjera retornó al país. Desempleo, también con tanta gente que se quedó sin empleo. La pobreza en aquel entonces creció a niveles nunca antes vistos. Pues como bien sabes, profesor, se ha dicho que hace un momento el Perú se estabilizó, pero solamente se estabilizan los sectores, pues, pudientes nada más. Los sectores clase media, los sectores bajos, ellos son los que sienten el golpe de todo esto. A ellos no, con el desempleo eso generó más pobreza todavía. En aquel entonces, en el año 93, había un programa internacional conocido como Plan Brady, el Plan Brady. A través de el Perú, el Plan Brady era un programa de ayuda para los países más pobres. El Perú era un país pobre, ¿no? País tercermundista. El Perú se acogió al Plan Brady y de esa manera recibiría ayuda. ¿Cómo? Rebajándole, reduciéndole sus deudas o condonando sus deudas. Perú tuvo que acceder a ello. Siguiente. En lo político, muchachos, Fujimori, cuando llegó al poder, él no tenía mayoría en el Congreso. Y todas las reformas que está haciendo Fujimori, todas las leyes, todo lo que está sacando Fujimori tiene que ser aprobado por el Congreso. Como ustedes saben, el día de hoy, pues hay constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo, presidente y el Legislativo Congreso. Los cambios que quiere hacer el presidente tienen que ser aprobados por el Congreso y por eso es que hay enfrentamientos, dimes y diretes, se sacan trapitos sucios y el Congreso no deja gobernar. De igual manera, en aquel entonces Fujimori no tiene mayoría en el Congreso. Así como el día de hoy, Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso, por eso no puede hacer todas las reformas que él quiere. En aquel entonces igualito. Fujimori tenía oposición en el Congreso. Cualquier reforma, ley que quería hacer, estaba impedido por el Congreso, porque tiene que haber aceptación por parte del Congreso. Esa situación, muchachos, llevó a Fujimori a la decisión de disolver el Congreso. Y así lo hizo. El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso. A eso se le conoce como el autogolpe, realizado el 5 de abril de 1992. Y aquí es cuando Fujimori toma poderes dictatoriales, cuando Fujimori se vuelve un dictador.
cierra el Congreso y todo el poder cae en manos de Fujimori. Y no solamente eso, también cerró otras organizaciones, otras instituciones que son del Estado. El Ministerio Público, cerrado. El Poder Judicial, cerrado. El Tribunal de Garantías Constitucionales, cerrado. Con eso ha cerrado dos poderes del Estado. Poder Legislativo, Congreso, Poder Judicial. Ambos cerrados, solamente queda en pie el Poder Ejecutivo. Por eso es un dictador. Pues, ¿no? Recuerda que en gobierno republicano están el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Los tres poderes son independientes. Fujimori ha sobrepasado sus facultades y ha cerrado el Legislativo y Judicial. Y no solamente eso, sino también otros organismos de mayor importancia, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Lo hizo por, ya sabes entonces por qué, ¿no? Simplemente porque encontraba en el Congreso oposición, no le dejaban hacer lo que él quería, o lo que le ordenaban que hiciera las empresas privadas. Ante esa situación, muchachos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, presionó, ¿no? Presionó al gobierno de Fujimori, presionó a Fujimori para que se reinstaurara la democracia en el país, porque ya se había vuelto el Perú una dictadura, ¿no? La dictadura de Fujimori. Entonces la OEA presionó. Por esa razón, por presión de la OEA, Fujimori convocó al Congreso Constituyente Democrático, el CCD, Congreso Constituyente Democrático, liderado por Jaime Yoshiyama. Profesor, ¿y qué es ese Congreso Constituyente Democrático? Una reunión o representantes, no es congreso, sino que ellos tenían una función, elaborar una nueva constitución. Y así se hizo. El Congreso Constituyente Democrático elaboró la Constitución de 1993. ¿No? Una nueva constitución, claro está que a medida perfecta y calzadura perfecta para el gobierno de Fujimori. Con eso derogó la constitución del 79, una nueva constitución, la del 93, donde votó un montón de gente, ¿no? Donde se eliminó la estabilidad laboral, donde el día de hoy las empresas pueden hacer lo que quieran con los trabajadores, darles contratos de 3, 6 meses. Antes no había eso. Contratos eran indefinidos. Y bueno, algunas innovaciones de esta Constitución, dice, el referéndum puede aplicarse para la reforma total o parcial de la Constitución, es decir, consulta del pueblo, ¿no? La consulta del pueblo. Y Fujimori para hacer esto también consultó al pueblo, ¿no? Como sabes, el pueblo está cansado de los políticos, las leyes, dijo sí, todos dijeron sí en el referéndum. Sí, cambiemos todo. No, ya está. Y bueno, el referéndum, sistema unicameral, una sola cámara, antes había bicameralidad, Cámara de Senadores y Diputados, y entre ambas cámaras discutían las leyes, ¿no? Y decía que solamente esta constitución solamente te podías reelegir una sola vez. El presidente se puede reelegir, pero solamente una sola vez. Entonces, estos son los cambios que hubo con esta constitución, ¿no? Reelección, economía neoliberal, Congreso unicameral y muchos derechos laborales, derechos de los trabajadores quedaron anulados. Se intentó hacer un golpe de Estado. Muchos no estaban de acuerdo, ¿no? con lo que había hecho Fujimori. Hubo un intento incluso de golpe de Estado contra Fujimori, pero eso no funcionó. Jaime Salinas Sedó intentó dar un golpe de Estado contra Fujimori, pero no. El golpe fue controlado. ¿No? Y después de ello, para evitar futuros levantamientos, aparecería un señor llamado Vladimiro Montesinos, quien pasó a controlar todos los aparatos del Estado. Y junto con Fujimori organizaron una enorme red de corrupción. Las guerras.
Aspecto interno, la guerra interna. El terrorismo estaba presente en el país, en Lima, en los distritos limeños, coches bombas en Canal 2, allá en junio de 1992. Coches bombas allá en la calle Tarata, allá en Miraflores, en julio de 1992. Asesinato de una lideresa popular, María Elena Moyano. ¿No? Eso llevó a que, bueno, no solamente eso, se hizo la captura de estos líderes terroristas, o de Abimael Guzmán, capturaron a Víctor Polay Campos, o recapturaron, ya que había sido capturado en el gobierno de Alan García, pero escapó. O bueno, se le permitió el escape, porque investigaciones dicen que se le facilitó y tuvo ayuda para escapar. Entonces, en 1992, Víctor Polay Campos fue capturado en junio de 1992. En septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado también. Y bueno, de manera un tanto extraña, ¿no? Todo eso se lo deben pues a la DINCOTE, la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Aquí habría un poquito, mucho más que explicar, pero el tiempo no lo permite. Pero ya anteriormente, ustedes saben que todo esto es manipulación. Víctor Polay Campos, ya líder del MRTA, había sido capturado, pero recibió ayuda para escapar. Abimael Guzmán pudo haber sido capturado mucho antes, ¿no? Pero dicen que también recibió ayuda para escapar, ¿no? E incluso cuando se capturó a Abimael Guzmán, ni Fujimori ni Vladimiro Montesinos estaban enterados de eso. No habían autorizado, no eran parte del plan, desentendidos del tema. Sino el general Quetín Vidal estaba al mando de todo ello. Mientras pasaba esto, Fujimori estaba, dicen, allá en la selva nadando con un amante que tenía. Fujimori y Montesinos en condiciones iguales. Y bueno, capturados ambos, y todo el crédito se lo llevó Fujimori, ¿no? Pero eso no quita que se hayan cometido muchos excesos por capturar a estos terroristas. Por ejemplo, a fines de 1991 se produjo la masacre de Barrios Altos, donde en una pollada que se estaba realizando en Barrios Altos, se recibió la noticia que en ese domicilio donde se estaba realizando la pollada estaban escondidos los líderes terroristas, ¿no? Abimael Guzmán entre ellos. Y pues llegó ahí entonces las Fuerzas Armadas para capturar a todos ellos, el Grupo Colina, pero una fuerza paramilitar. Y como eran terroristas, pues estas agrupaciones paramilitares entran sin preguntar, sin capturar, solamente entraron a matar. Y mataron a todos los miembros asistentes entre esa pollada, entre 14 a 15 miembros, entre ellos un niño. Todos fueron asesinados y ninguno de ellos era terrorista, ¿no? Los terroristas estaban en el segundo piso. Bueno, enterados de esa situación escaparon. Y ahí hubo una masacre, eso se le conoce como la masacre de Barrios Altos. Algo por el cual todavía sigue pagando, ¿no? Está pagando condena Fujimori. La masacre de la Cantuta, y eso ya en julio de 1992, donde 9 alumnos y un profesor de la universidad La Cantuta fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. Bueno, eso ya vimos. Aspecto externo. Con Ecuador tuvimos el conflicto del CENEPA, ¿no? En el cual se dice que un helicóptero peruano allá por enero de 1995, un helicóptero estaba
había sido atacado allá por la zona de la cordillera del Cóndor, y se dice que es territorio peruano, ¿no? Pero los ecuatorianos negaron ello, ¿no? El ataque había sido hecho por los ecuatorianos, diciendo, excusando que eso era territorio ecuatoriano, pero eso era territorio peruano. Esa zona, o eso llevó a la rivalidad del conflicto del CENEP. Para evitar que esto llegue a mayores, aquellos que anteriormente, Ecuador y Perú siempre han estado en guerra, antes ya habían estado en guerra, allá por los 40, los 50, y se había firmado una paz, ¿no? Conocida como el Protocolo Río de Janeiro. Se firmó y había muchos países que habían garantizado esa paz. Ante ese nuevo conflicto aparecieron otra vez estos garantes de esa paz. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, y se llegó a la paz entonces a través de la Declaración de Itamaraty en febrero de 1995. Muchachos, 1995 llegó a su fin el gobierno de Fujimori. Él se prepara para una reelección. Recuerda que la Constitución dice que puedes reelegir una sola vez. Con eso entonces Fujimori llegó a las elecciones de 1995 y pues recuerda que ha capturado a los líderes terroristas, ¿no? Estabilizó la economía del país, aunque la pobreza creció a niveles nunca antes vistos. Ya se había ganado el favor del pueblo, digamos, ¿no? Entonces, en campaña se presenta en 1995 con Javier Pérez de Cuéllar y su partido Unión por el Perú, y el partido de Fujimori, Cambio 90, nueva mayoría. Aquí este gobierno ya es más personalista por parte de Fujimori, y tenía mayoría parlamentaria en el Congreso. Para poder distraer a la población, manipuló al pueblo con la prensa chicha, periódicos, diarios, controló los medios de comunicación, controló los diarios, controló la radio. En los 90, recordarán ustedes, bueno, no recuerdan, no estaban presentes, pero ahí aparecieron diarios chicha, La Chuchi, El Men, El Chino, El Ojo, ¿no? El Chuculún, un montón de diarios que hasta el día de hoy muchos de ellos popular, que todavía de ellos muchos existen, ¿no? Donde publican tonteras, chismes, que el futbolista, que la BD le engañó, que infidelidades, no tonteras, publican nada de realidad, nada educativo. Los medios de comunicación, igual aparecieron los talk shows, donde chismes, programas tipo Magali, tipo los programas, ¿no? De chismes, farándulas, todos ellos que sirven para distraer la opinión del público. También ofreció ayudas de programas de ayuda, perdón, ¿no? Para ayudar a los más pobres, ¿no? Como el FONCODES, Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, para darle títulos y casas a los más necesitados, y construir carreteras, médicos, postas médicas, etcétera, ¿no? Colegios. COFOPRI, organismo de la formalización de la propiedad informal. En aquel entonces, pues Lima crecía, muchos vivían en invasiones, y con esto, pues, se le dio títulos de propiedad a esos invasores. Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, el PRONA, ¿no? Para distribuir con comedores populares, vasos de leche, etcétera. ¿No? Y bueno, algo de aquel entonces, toma de la Embajada de Japón. Muchos pensaban que el terrorismo se había acabado cuando capturaron a Víctor Polay Campos y a Abimael Guzmán. Sin embargo, en diciembre de 1996, el MRTA se hizo presente, esta vez con un nuevo líder, Néstor César Serpa Cartolini. 14 terroristas tomaron por asalto la Embajada del Japón. ¿No? Se estaba celebrando el aniversario, el cumpleaños del embajador de Japón.
Había una reunión donde había personalidades importantes, ¿no? De la política, del ejército, entre ellos un joven Alejandro Toledo también se encontraba ahí, compartiendo muchos personajes políticos importantes, mucha gente importante ahí. Y pues estos terroristas ingresaron a la embajada del Japón y capturaron a todos los líderes, a todos los asistentes a ese evento. Bueno, que eran más de 100, pero los terroristas fueron liberando, ¿no? Mujeres, niños, bueno, fueron liberando a los más urgentes, digamos, los más vulnerables. Y total quedaron 72 rehenes. 72 rehenes. Profesor, ¿por qué se hizo esto? Lo que Néstor César Serpa Cartolini y Néstor Serpa exigía es que se libere a su líder, Víctor Polay Campos, ¿no? Y esto duró desde diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, casi 5 meses. Casi 5 meses el MRTA tomó por asalto la embajada del Japón, ¿no? Y exigiendo la liberación de su líder, Víctor Polay Campos. El gobierno, ¿qué dijo? No, denegaron a él, ¿no? Denegaron. Bueno, se inició negociaciones, pero estas negociaciones dilataban, las hacían demorar más, ¿no? Mientras, mientras el gobierno preparó una intervención militar. A eso se le conocía como Operativo Militar Chavín de Huántar. ¿Por qué lo llamaron así? Alrededor de esa embajada de Japón se hicieron muchos túneles subterráneos, ¿no? Que conectaban desde las afueras de la embajada hacia el interior de la embajada. Ustedes saben que hay un templo de la cultura chavín que se llama Chavín de Huántar, y alrededor de ese templo hay también túneles subterráneos que unen los distintos puntos del templo Chavín de Huántar y a distintos puntos de ese complejo arqueológico. Por esa razón que a esta operación se le conoció como Chavín de Huántar, ¿no? Por los túneles subterráneos que se construyó. Y bueno, así en abril de 1997, los militares ingresaron a la embajada de Japón de manera sorpresiva. Un violento operativo donde todos los terroristas, incluyendo su líder, murieron, fueron ejecutados en el acto, ¿no? Producto de ello, 2 comandos murieron, dos militares murieron y un rehén cayó. Bueno, solamente hubo 3 bajas, ¿no? 2 militares y un rehén, ¿no? Y todos los terroristas muertos. Bueno, y tú lo vieras, pues, a Fujimori después de... Esto fue un éxito, ¿no? Un éxito. Después de esto, Fujimori utilizó esta victoria para acrecentar más su figura, para ser más popular, ¿no? En televisión, en diarios, salía Fujimori montado en el autobús, ¿no? En el bus donde estaban todos los que han sido rescatados. Fujimori lo veías a la cabeza con la bandera del Perú. Se estaba dando sus baños de popularidad. Aspecto económico. El año 1998 fue un año, por así decirlo, catastrófico, ya que en aquel entonces llegó el fenómeno del Niño. Ustedes ya han vivido esto ya hace no mucho tiempo. Tú sabes que eso trae destrozos, inundaciones, ruinas, crisis. Bueno, eso golpeó directamente la economía del país, ¿no? Y a eso se sumó un problema económico global conocido como la crisis asiática, con el cual el precio de los valores, el precio de las acciones en la bolsa de valores cayera, ¿no? El precio de los muebles, de las propiedades, de los bienes inmuebles.
muchas instituciones quebraron, ¿no? Instituciones, la inversión extranjera estaba paralizada. A eso como consecuencia de la crisis asiática. Como dije alguna vez, cada cierto periodo de tiempo siempre se presenta una crisis económica global, una crisis capitalista. En los 80 hemos visto la crisis de la deuda latinoamericana. En los 70 hemos visto la crisis del petróleo. En los 90 la crisis asiática. En este periodo la crisis del COVID, ¿no? Crisis sanitaria. Todo ello afecta económicamente. Muy bien, muchachos. Para terminar ya. Llegamos al año 2000. Pero aquí vamos a ver su reelección, ¿no? Fujimori trató de, bueno, se reeligió, ¿eh? La Constitución dice solamente te puedes reelegir una sola vez. Pero, profesor, Fujimori ya se reeligió en el año 95. Fujimori, astuto, él utilizó algo que se conoce como la ley de interpretación auténtica. Con ello, Fujimori explica y dice, ¿no? Cuando yo postulé en el 90, yo postulé y juramenté ante la Constitución del 79. Postulé según las condiciones de la Constitución del 79. Por lo tanto, cuando postulé en el 95, postulé recién por primera vez según o respetando la Constitución del 93. Por lo tanto, en el año 2000, esa sería recién mi primera reelección. Entonces hubo muchos que cuestionaron ello, muchos quisieron impedir que Fujimori llegue al poder, pero Fujimori era un hombre de poder. Muchos miembros del Tribunal Constitucional, 3 de ellos fueron destituidos, ¿no? Y así Fujimori llegó, ¿no? Llegó al poder en el año 2000. Muchos estuvieron en contra de él. Se organizó la Marcha de los Cuatro Suyos, liderada por Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tumbaría ello sería los Vladivideos. En el año 2000, en septiembre, aparecerían en los canales televisivos el primer Vladivideo, ¿no? Curi Montesinos, donde está recibiendo el congresista Alberto Curi dinero por parte de Montesinos para que se pase a las filas del oficialismo. Es decir, que apoye las medidas de Fujimori, ¿no? Y posteriormente aparecerían más y más y más y más Vladivideos. Fujimori dijo, yo no conozco nada, no sé nada, nunca me he enterado de nada. Es más, Fujimori mismo salía en pantalla junto con la policía a buscar a Montesinos, quien estaba no habido. Por otro lado, ya habían intentos de levantamiento. Ahí en Tacna se habían levantado los hermanos Humala, Antauro y Ollantumala. Octubre del 2000. Se estaba celebrando una reunión internacional ahí en Asia, en Brunei. Fujimori, pues como tal, era miembro el Perú era miembro de esa reunión, ¿no? De la reunión de la PEC. Fujimori viajó para asistir a esa reunión, pero nunca llegó. Más bien se fue a Japón. Y desde Japón anuncia su renuncia vía fax. ¿No? Por fax renunció. Y pues el Congreso aceptó su renuncia, pero no por renuncia, sino el Congreso lo declaró incapaz moral, ¿no? Su destitución se da por incapacidad moral, ¿no? Por corrupto, debido a los Vladivideos que cada vez envolvían más y más y más a Fujimori. Y aparece pues el Congreso, su primer vicepresidente había renunciado, el segundo vicepresidente había renunciado. Entonces el Congreso asumió el poder con Valentín Paniagua a la cabeza, el gobierno de la emergencia y reconstrucción nacional. Un gobierno de transición. Y ahí lo vemos. Bien, muchachos. Cámaras encendidas, por favor. Segundo, voy a mientras cargue la ficha para no demorar.
Aquí está. Listo. A ver, ahora sí. Cámaras encendidas. Voy tomándole la foto. Listo. Vámonos a la ficha ahora sí. Ya. A ver. Debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha. Bien. Primera pregunta, muchachos. Dice, el golpe de Estado fujimorista tenía como uno de los objetivos... ¿La B? La C. La C. No, ¿La no, B? cuando cerró el Congreso, la B me dijo de... La B, B. B, la B. Desarrollar su proyecto autoritario y neoliberal. Por eso dio golpe de Estado y cerró el Congreso, porque el Congreso se oponía a sus medidas. 1B, muy bien. Y así Fujimori reabrió el Congreso, el Poder Judicial, pero todos ya amigos de Fujimori. 2. ¿Qué alternativa no pertenece al shock económico? ¿La D? Eliminar los controles del Estado. No, dice, no pertenece. Disminuir la burocracia. Ah, bueno, la C. C. Reducción del pago de la deuda externa. Al contrario, el Perú se había endeudado durante el gobierno de Alan García y no nos querían prestar más dinero. Entonces lo que tenía que hacer Fujimori era pagar, ampliar el pago, ¿no? Entonces reducción del pago de la deuda externa no es choque económico. 3. ¿Por qué motivo se convocó al CCD, al Congreso? La C. ¿Perpetuarse en el poder? No. La B. ¿La E? La B. La B. Porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, presionó. 4. ¿Quién presidió el Congreso Constituyente Democrático? ¿La B? Javier. ¿La B? La B, Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama, muy bien. 5. Ante el autogolpe del 5 de abril de 1992, el vicepresidente... La C. ¿La B? El vicepresidente Máximo San Román intenta organizar un gobierno destituyendo a Fujimori, pero fracasó. 5. Máximo San Román. 6. Organismo creado por Fujimori para legalizar la propiedad informal. ¿La C? ¿La C? La C. Excelente, eso ya es su segundo gobierno. 7. Unión por el Perú en las elecciones del 95 apoyó a Alan García. Javier Pérez de Cuellar. 8. Encargados de promover los psicosociales y contra los opositores políticos de Fujimori y distraer a la población. ¿La? Esos son los diarios. 9. El acta de ejecución fue firmada con el país de... No te contestes. Chile. Chile. Y 10. Néstor César Serpa Cartolini era líder del... ¿La D? MRTA. Excelente. MRTA. Bien, muchachos. Bueno, está resuelto. Ahí nos vamos a quedar. La evaluación saben que es para ustedes, así como la extensión. Si tienen alguna duda, me escriben, ¿no? Yo les ayudo con total confianza. Bien, ahí nos vamos a quedar, muchachos, entonces. Envíen sus actividades temprano. Si hay actividad pendiente de otras fechas, también envíen. Nos reencontramos el día de mañana. Cuídense. Hasta luego.